va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Viernes, inicio de fin de semana, Enrique. Hola Belén, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Sí, ya es viernes y último viernes del mes de enero. Se nos está yendo rapidísimo este año y como todos los viernes tenemos a un personaje con el que queremos platicar esta noche. Viernes de personalidades, así que sin mayores preámbulos, vamos a conocer a nuestro invitado de esta noche. Enrique Dau Flores es un político jalisciense con más de 4 décadas de trayectoria. Su recorrido en el sector público lo ha llevado a pasar por la presidencia del Consejo del CIAPA en la zona metropolitana de Guadalajara y también por el organismo hermano en la ciudad de Puerto Vallarta. También fue director general y fundador de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco, la antigua Comisión Estatal del Agua. Buena parte de su trayectoria está vinculada precisamente al agua y a los problemas de su gestión. Sin embargo, la mayoría de los tapatíos recuerdan a Enrique Dau Flores como presidente municipal de Guadalajara en 1992. En la actualidad, Dau Flores es consejero del gobernador Aristóteles Sandoval y uno de sus colaboradores más cercanos. Fungió también como jefe de gabinete del mismo gobernador. Esta noche, en Perspectivas, nos visita Enrique Dau Flores. Bueno, pues ahí está esta semblanza introductoria del ingeniero Enrique Dau Flores. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes y a dialogar con su público. Muchas gracias por aceptar esta charla. Y precisamente, Enrique, escuchábamos en esta pequeña introducción, actualmente como consejero del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Yo quisiera, ingeniero, si nos lo permite, antes de que nos cuente cómo le hace la invitación a participar en su gabinete Jorge Aristóteles Sandoval, ¿cómo conoce al gobernador? ¿Hace cuántos años y en qué circunstancias? Tuve la oportunidad de conocerlo y tratarlo cuando él fue diputado local. Presidió durante los 3 años que fue diputado la Comisión de Hacienda, y por lo tanto tenía que ver mucho con los temas del agua, particularmente con los temas que requerían autorización específica del Congreso, autorización para endeudamientos. Y esto me dio la oportunidad de conocerlo, de platicar con él, de cambiar impresiones y de apreciar el conocimiento y el empeño por profundizar en los temas. Posteriormente, pues, desarrollamos una amistad y me hizo el favor de consultarme algunos temas y tuve la oportunidad de ayudarle un poco en su campaña para la presidencia municipal. ¿Desde ahí? Desde ahí, sí. Y posteriormente también un poco en la campaña para gobernador del estado. Y esto me dio una relación, pues yo diría que de confianza, de parte mía, para él, por supuesto, y en alguna medida de él hacia mí también. Entonces ya son, por lo que nos dices, Enrique, casi 7 años de que tienes una relación directa con el gobernador del estado. Tal vez son 9. 9. Desde que era diputado. Desde que era diputado, sí, cierto. Ahora, cuando te hace esta invitación ya en el gobierno del estado a ser su consejero, ¿cómo te lo plantea? De una manera muy sencilla. Me dice, ingeniero, ¿en qué quiere ayudarme? Yo pues agradecí esa apertura, pues a forma tan amable, yo diría que excesivamente amable, respetuosa hacia mí de hacer ese planteamiento. Le dije, mira, no creo que mi ciclo de vida ahora me permita o me convenga estar en una línea de batalla del frente. Además, pues hay que hacernos a un lado para que lleguen las nuevas generaciones. Si tú te parece, yo puedo hacer un papel de consejería, de asesoría en temas específicos. Me dijo, me encanta la idea, yo tengo propósito de crear una consejería del Ejecutivo y me gustaría que usted la coordinara con muchísimo gusto. Ingeniero, ¿qué hace un consejero? ¿Cómo acuerda con el gobernador? Cuéntanos un poquito la actividad en el día a día. Bueno, en principio yo diría que consejero convencional, pues atiende los asuntos que el gobernador le encarga. Esto es pues, la principal tarea que realizo, pero voy más allá porque él me ha dado la confianza para tomar yo la iniciativa
para aportarle ideas, propuestas sobre temas que no necesariamente me encarga para analizar. Pero ¿qué hace un consejero? Pues yo entiendo esta responsabilidad como aportarle información, datos duros, análisis sobre los temas que encarga que se le estudien y darle elementos de juicio pues, que le amplíen la posibilidad de tomar decisiones acertadas. ¿Cómo es el gobernador en términos de su relación con los consejeros, con los asesores? Tenemos nosotros desde afuera una idea de que el gobernador escucha muchas voces. Esa es una idea que se suele tener muy asociada al gobernador del estado. ¿Cómo es? ¿Asume autocrítica? ¿Asume algunas críticas que le hacen sus consejeros? ¿Incluso consejos así muy puntuales? Es muy receptivo. Él ha desarrollado, no sé si lo tenía antes, pero tiene una gran capacidad de escuchar, no te interrumpe, te permite que concluyas tu opinión sobre los diversos temas. Incisivo, te vuelve a preguntar, te cuestiona y te obliga, por ¿Tiene lo faceta tanto, de periodista, sí, entonces? Por ahí, claro. prácticamente. No, muy bien, bueno. Sí. Características que se deben tener también un poco, sobre todo cuando se trata de llegar al fondo de los temas. Ingeniero, y hablando precisamente de los temas o de los casos, ¿cuál diría usted que ha sido como el momento más complicado que le ha tocado enfrentar con el gobernador? Digamos, en términos de que tal vez no coincidan en las posturas o en las versiones. La verdad no hay situaciones difíciles para un consejero. Un consejero no toma decisiones. Claro. Un consejero aporta elementos, aporta información. No hemos tenido situaciones en las que haya conflicto, digamos. Por supuesto, divergencia de opiniones con mucha frecuencia. Él generalmente tiene opiniones formadas sobre los temas que nos encarga analizar. Pero reitero lo que dije hace un momento, es muy receptivo y también con frecuencia las cambia o las modifica o las pondera, las modera. Y en ese sentido, Enrique, ¿confía el gobernador en sus asesores? ¿Delega en sus asesores digamos, el balance y algunos criterios para la toma de decisiones? Plenamente, plenamente. Sin embargo, somos conscientes, la consejería, pues de que no somos los únicos a quienes les pregunta. El gobernador seguramente tiene muchas fuentes de información, algunas espontáneas y otras que él seguramente busca de otros políticos, de otros funcionarios. Y bueno, pues finalmente tiene suficientes elementos de juicio como para tomar decisiones adecuadas. Estamos pues en vísperas de que el gobernador rinda su tercer informe de gobierno, mitad de su mandato. Digamos que es un corte de caja interesante. Yo quisiera preguntarle específicamente en el tema del zapotillo, que ha sido, digamos, un tema fuerte en los últimos años y sobre todo particularmente porque fue el propio gobernador, hoy gobernador, cuando todavía no rendía protesta, quien se comprometió a dar una solución y sobre todo una respuesta a los ciudadanos. ¿Cómo ha avanzado este tema y hasta ahora qué tanto usted también ha influido un poco en las posturas del gobernador? Bueno, yo sigo muy cerca de los temas, es uno de los que de manera permanente, de los temas del agua, que el gobernador me encargó, conversar, evaluar con quienes están a cargo de la Comisión Estatal del Agua particularmente. No hay semana que no tengamos reuniones para evaluar lo que están haciendo o ellos para consultar. Y el gobernador ha sido profundamente respetuoso en este tema de zapotillo del ámbito judicial. Lamentablemente el tema pues subió ya hasta la Suprema Corte de Justicia y él está plenamente convencido de que tenemos que esperar la decisión de la Corte y acatarla en los términos que venga. Tiene claro que independientemente del tema central, que es la altura de la cortina, que como ustedes saben es de 80 o de 105 metros, si queda 80 metros, de cualquier manera hay agua suficiente para una primera etapa para la zona metropolitana de Guadalajara. De tal manera que desde el punto de vista de su compromiso de dotar de agua a Guadalajara, si se queda en 80 metros, la cortina
vamos a tener suficiente agua. Oye, ingeniero, ¿y cómo responde un gobierno estatal frente a pues, la intervención que ha hecho recientemente también el Ayuntamiento de Guadalajara en voz de su presidente Enrique Alfaro, que pareciera también estar interesado en el tema del zapotillo? Pocas veces habíamos visto que un alcalde se sumara a este tema o se subiera a este tema, había sido prácticamente un tema de gobierno del Estado. ¿Cómo lo ve el gobierno del Estado una situación de este tipo? Con total respeto al presidente municipal de Guadalajara, que ha expresado sus puntos de vista sobre el tema. Yo no he tenido una intervención pública, no se me ha pedido que lo haga, pero me queda claro que el presidente municipal Alfaro no tiene toda la información. Seguramente el comentario, la expresión que conocimos en los medios hace unos días o unas semanas es una información, es una decisión, es una opinión que no está plenamente informada. A mitad de camino de este sexenio, Enrique, ¿qué tantas cosas quedan todavía en el tintero? ¿Qué tantos proyectos le quedan al gobernador del estado, pensando en que quedan 3 años, tiene algunos contrapesos en zona metropolitana, no tiene una mayoría en el Congreso del Estado? Es decir, ¿qué tanto se puede realmente relanzar un proyecto a la mitad del sexenio? Yo creo que los proyectos centrales, trascendentes, relevantes para el Estado están todos en marcha. ¿Cuáles son? El proyecto del agua es un proyecto que está muy avanzado, con todo el apoyo del gobierno federal. Ya hay una decisión formal del Fondo Nacional de Infraestructura para hacer una aportación a fondo perdido de más de 3,000 millones de pesos para el desarrollo del proyecto de Purgatorio. Es un proyecto que estará concluido en el 2018 y Guadalajara tendrá 60% más de agua de la que actualmente tiene. Lo que no hemos logrado en 27 años, porque este es un tema que inició hace 27 años, se va a concluir, se va a concretar en esta administración. El tema de la movilidad, del servicio público de transporte de pasajeros, es un tema que lo ve de manera muy frecuente el señor gobernador, le da un seguimiento personal y puntual, y creo que ahora bajo la responsabilidad del titular de movilidad, de Servando Sepúlveda, va por muy buen camino. El tema central, además de los, digamos, grandes proyectos como es la línea 3 y la línea 1, el tema principal es la movilidad en autobuses. En autobuses se mueven 1,400,000 personas cada día. En las 2 líneas de tren y en el macrobús se mueven 127,000. No hay ni comparación. Es decir, el tema central, y el gobernador lo entiende muy bien. Es 10-1, sí. 10-1, es resolver, organizar, racionalizar el tema de transporte urbano, y está planteado ya muy claramente por Sepúlveda y está en marcha el proceso. Yo que he estado también cerca de este tema, puedo darles la certeza de que va a tener éxito este proyecto del señor gobernador. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa, ingeniero. El tiempo se nos va muy rápido, pero todavía resta mucho por charlar con usted, así que vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Perspectivas este viernes por la noche, dialogando, charlando con Enrique Dau Flores. Él fue, como usted sabe, alcalde de Guadalajara, es actual consejero del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. Y preguntarte, Enrique, porque en tu currículum queda muy claro, ¿no? Tu vocación, tu dedicación a los temas del agua. ¿Por qué esos temas? Mira, yo me considero, por una parte, que traía una vocación en este sentido. Mi tesis como ingeniero civil fue un proyecto de agua potable. En los años en los que estuve como director de Obras Públicas de Guadalajara, hice una serie de desarrollos, entre otros parte del entubamiento del río San Juan de Dios, y habiéndome desarrollado mucho en los temas del agua, la verdad es que principalmente mi tema fue la vivienda, la vivienda social. Y de hecho la vivienda, la autoconstrucción de vivienda me llevó a México. A mí me invitó a trabajar con él
con él el secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, don Pedro Ramírez Vázquez. Ah, claro. El arquitecto. El arquitecto. Él conoció un proyecto que yo desarrollé aquí en 1976. Me dijo, Enrique, lo invito a que haga lo que hizo en Guadalajara, lo haga en todo el país conmigo. Claro. Entonces me fui a México, me creó una dirección general de tecnologías para la autoconstrucción, donde empezamos a trabajar en todo el país. Pero a los 6 meses me dice, Enrique, te necesito en la Dirección General de Agua y Alcantarillado. Que es de las más grandes, además de la de carreteras, que era la más importante. Esta tenía una gran importancia para tanto presupuestalmente como social y políticamente. Y entonces, pues, me pone al frente de esta dirección, donde me quedo el resto de la administración. Pienso que ya regreso a Guadalajara y mando a mi familia de regreso y me quedo otros 6 años en lo mismo, porque los siguientes secretarios me invitaron a continuar. Entonces, pues, tuve la oportunidad, cuando todavía no existía la Comisión Nacional del Agua. En realidad yo atendía los temas de todo el país durante más de 10 años, de agua y de saneamiento. Oye, ingeniero, antes de empezar a desgranar un poco su trayectoria, nace usted en Guadalajara y, si no, bueno, ya nos dirá dónde nació. ¿Y qué recuerdos tiene particularmente de aquella ciudad que usted vio cuando era niño? Nazco en Magdalena, Jalisco. Magdalena. Una población aquí a 80 kilómetros de Guadalajara. Y como muchas familias, la necesidad de educación de mi hermana, mi hermano y yo hace que mi familia se mueva a Guadalajara en 1941. Yo tenía 8 años de edad. Aquí llego al 4º año de primaria y pues estudio hasta ingeniería en la Universidad de Guadalajara, toda mi vida en escuelas públicas y pues por supuesto conocí una ciudad muy diferente a la que tenemos ahora. La Guadalajara de 1940, ni más ni menos, imagínese, ingeniero. ¿De algún barrio en particular? Porque en esa época todavía se hablaba de barrios. De barrios. 3 barrios vivimos. San Felipe, en la calle San Felipe, que es la Capilla de Jesús. ¿Sí? Mexicalcingo, cerca de la calle de Colón, y finalmente en la Colonia Moderna. Mira, cuando no había colonias y fraccionamientos, ¿no? Sí, no, claro. La Colonia Moderna era bastante antigua, Exacto. Y preguntarle, ingeniero, un evento importante fue lo que sucedió el 22 de abril del 92. Sí. Me gustaría que nos platicara sus recuerdos de aquel día. Bueno, básicamente una profunda tristeza y pena por la tragedia de las familias que perdieron miembros de sus familias en ese acontecimiento o quedaron lastimados o limitados, y por supuesto la pérdida de sus bienes materiales. Un recuerdo de injusticia del gobierno de Carlos Salinas por castigar a los gobiernos locales, al gobierno de Guadalajara y al gobierno de Jalisco, por un asunto que fue exclusivamente responsabilidad del gobierno de Carlos Salinas. Bueno, tuvimos que pagar, como a veces sucede o sucedía, esta responsabilidad que el gobierno federal, con su capacidad de hacerlo, nos transfirió los costos de aquel día. Que finalmente quedó en los tribunales aclarado que no teníamos responsabilidad alguna. Claro. Ingeniero, yo quisiera retomar algo que soltó como por ahí en esta parte de la charla. Sí. El entubamiento del río San Juan de Dios. Sí. ¿Hasta dónde, ingeniero, sigue siendo conveniente entubar los ríos en las ciudades? Y pensamos un poco en las ciudades de Europa, ¿no? Que han aprovechado como al máximo sus ríos. En el caso de Guadalajara, ¿qué tan conveniente hubiera sido mejor dejarlo para la ciudad? Sin duda alguna, hubiera sido lo mejor. Pero es un tema que empezó a entubarse en el 1915. Sí, pues sí. Es decir, no había conciencia de los temas ambientales y pues simplemente lo que se quería era saneamiento. Claro, los ríos deben dejarse abiertos, que escurran el agua pluvial y canalizar por colectores marginales el agua residual.
Claro. En el caso de la zona metropolitana, pues hay pocos cauces exitosos en ese sentido, ¿no? Se me viene a la cabeza tal vez el de los Colomos por Patria, pero hay pocos, ¿no? De los cuales podemos presumir. Hay pocos, ¿no? sí. Y en ese sentido también me gustaría preguntarle, ingeniero, ¿qué pasó con la planeación en Guadalajara? Es decir, ya no porque nos haya tocado vivirlo, pero nos platican mucho de que era una ciudad bien planeada, con un buen crecimiento, con sus avenidas, sus zonas verdes, ¿no? En su momento, clima, bien iluminada, claro, con un clima muy bonito. ¿Qué le sucedió a la planeación en Guadalajara? Le sucedió a Guadalajara lo que le sucedió a otras conurbaciones del país. Se le quitó a los gobiernos estatales la atribución del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y se les transfirió a los ayuntamientos. Y bueno, esto tal vez es bueno en ayuntamientos aislados, pero en ayuntamientos conurbados es un desastre, que es lo que ha sucedido en la conurbación de Guadalajara. Tienes muchas autoridades, cada una en su área de responsabilidad, con poca coordinación entre sí, aunque sean del mismo partido, y el resultado es este desorden urbano que ahora tenemos. Mira, es un buen tema ese, ¿no? Totalmente. O sea, tendría que ser una atribución del Estado, claro. Claro. Que es el que puede ver desde arriba, digamos. Es un tema que de hecho yo he estado insistiendo. Acabo de ver hoy una nota de la secretaria Rosario Robles que va en el tema del ordenamiento de las ciudades. Lo que hay que hacer es volver a cambiar el artículo 115 constitucional. ¿Volverlo a cambiar? Sí, claro, cambiarlo y regresarle al Estado esa facultad en las áreas conurbadas. Esta autonomía municipal, digamos que no ha dado del todo En este tema resultados. no. Es irracional que tengas muchas autoridades en un mismo espacio geográfico. Oye, ingeniero, y precisamente estos nuevos modelos de administrar las ciudades, los estados, pero aparejado también, digamos, a una evolución en la política. Si pudiéramos hablar un poco de claroscuros, ¿qué podríamos decir haciendo un balance general? La política ha tenido que actualizarse, la forma de ejercer el servicio público, la autoridad municipal o estatal tiene que adecuarse y lo ha venido haciendo, tal vez siempre atrás, no siempre, nunca adelante. La sociedad es la que nos está llevando hacia unas nuevas formas de hacer política. Tenemos que escuchar con más respeto a los ciudadanos, tenemos que valorar sus opiniones, no necesariamente son opiniones técnicamente fundamentadas, pero generalmente son opiniones muy racionales, que tienen que ser elementos de juicio sólidos. Más informadas de lo que a veces se piensa, sin ¿no? duda alguna. Ahora, en ese sentido, ingeniero, cuando pasaron las elecciones de 2015, tu nombre sonó mucho por el tema de la renuncia como jefe de gabinete en su momento, ¿no? Aparte de que nos platiques qué te llevó a hacer ese gesto simbólico, que nos platiques también cuáles fueron tus conclusiones de ese proceso electoral que fue muy importante para Jalisco y que se ha debatido mucho. Sí, bueno, pues es un resultado electoral muy negativo para el priismo. Perdimos prácticamente todos los municipios de la zona metropolitana y otros más de ciudades importantes claro, del resto del país. A mí me pareció que era una responsabilidad de quienes, si no tenemos el ejercicio del gobierno directo, sí opinamos. Y yo le dije al gobernador, aquí está mi renuncia, cámbianos, no te servimos. Claro. No solamente cámbianos a todos. Claro. Claro. Pero bueno, en eso yo creo que fue más maduro que yo, el señor gobernador. Pero al menos fue decirle, no vamos a poner, no queremos aferrarnos a ninguna silla, digamos. A ninguna silla. Y yo creo que la obligación de cualquier funcionario público cuando hay una situación de este tipo, en la que tienes un rechazo de la ciudadanía, ¿sí? Y no solamente un rechazo a los candidatos que estaban en la boleta, ¿no? Es un rechazo al gobierno que habíamos realizado durante 3 años. Gobernador, aquí están nuestras renuncias, haz lo que tengas que hacer. No las necesita estrictamente, pues el gobernador puede renunciarnos, claro. Es un gesto, despedirnos, digamos, es ¿no? un gesto. Exacto. Siéntete libre, gobernador, de hacer los cambios que consideres necesarios, ¿no? Oiga, ingeniero, ¿y usted cree que esta conciencia, asumir responsabilidades, forma parte también de las nuevas generaciones de políticos? Yo creo que sí. Yo tengo la oportunidad de platicar con muchos jóvenes, los veo muy maduros,
los veo muy enterados y los veo muy responsables. ¿Crees, Enrique, que el PRI ha cambiado? Dices, siempre tenemos que ir atrás de la sociedad, ¿no? La sociedad marca el ritmo. ¿Tú crees que el PRI lo ha hecho? Estamos intentando hacerlo. Y hablo en plural de primera persona porque sigo siendo miembro de mi partido y trabajo donde puedo hacerlo para que avancemos en este sentido de tener un partido mucho más moderno, mucho más ágil, mucho más receptivo de la ciudadanía y que tengamos ciudadanos, candidatos que realmente respondan a las demandas de la ciudadanía. Que por cierto, y antes de irnos a la pausa, están en vísperas también de celebrar un proceso de elección del nuevo dirigente del PRI. Efectivamente. Y ya hay por ahí varios No candidatos. hay elección. Es delegado, ¿no? Podría ser delegado, que es una de las formas. No, pero habrá que quien venga viene de manera transitoria a cumplir el periodo que el actual presidente ya no puede cumplir, claro. o podría cumplir, pero que él seguramente ha decidido dejar que haya un nuevo presidente. Y a ese presidente le tocaría llegar hasta 2018, ¿no? No necesariamente. No, es un año más. Es un año. Aproximadamente, sí. Lo que sería presidente interino. Bueno. Estaremos, por supuesto, pendientes del proceso. Ingeniero, hacemos una pausa y regresamos con mucho más. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche con Enrique Dau sobre su trayectoria, sobre su historia política, qué piensa de la actualidad política en Jalisco. Y ahora toca, Belén, nuestra sección de revisión de fotos. Sí, sin duda alguna. Nuestros invitados amablemente, a veces ellos, a veces personas muy cercanas, nos comparten pues parte de su álbum fotográfico y es lindo recuperar historias a partir de las imágenes, ingeniero. Cierto. Así que si le parece, pues vamos empezando con la primera. A ver, producción, ahí estamos. Cuéntanos, por favor. Bueno, esta es una fotografía de mi generación de ingenieros civiles. Cuando estábamos estudiamos de 1950 a 1955. Esto es de la facultad. De la Facultad de Ingeniería, entonces. ¿Dónde estaba ubicada, perdón, ingeniero? Donde está la vocacional. Igual. En el CUSEI, digamos, ahorita. En el CUSEI, correcto, sí. Bueno, no éramos un grupo muy grande, 27. Acabamos de celebrar hace 2 meses 60 años de ejercicio profesional y bueno, ya quedamos 12. Digo, ahorita en las carreras de ingeniería no ves muchas mujeres, pero ahí ni una. Ni una. No. Y en 3 o 4 años más no hubo. No hubo, todavía. ¿no? Y ahorita ves unas 4 o 5, ¿no? Pero no ingenierías, ¿no? Más. Allá más. Y los chicos de aquella época tenían que darse sus vueltas por las otras facultades donde sí había mujeres. Para poder echar Teníamos a ciencias químicas ahí. No, exacto. Oye, ingeniero, ¿y alguna amistad que haya conservado desde aquella época? Sí, cómo no. Aquí está Raúl López Ochoa, Khaled Ali Modad, que acaba de fallecer hace unos días, pocos días después de celebrar los 60 años de ejercicio profesional. ¿Cómo no? Mis compañeros que aún viven, nos reunimos con mucha frecuencia y recordamos con agrado aquellos tiempos. Muy bien, tenemos las fotografías por ahí. Mira, bueno, cuéntenos. Aquí hace 54 años que me casé. 54 años. Ahí está atrás mi padrino, mi testigo, Jorge Dip Murad, un personaje para mí maravilloso, de quien aprendí mucho. Y la que vemos en primer plano, su esposa. Es mi esposa. Muy bien. ¿50 y cuántos años, ingeniero? 55. Muy bien. ¿Qué templo? Fue en el que está en Avenida Vallarta, que se llama... me olvidó el nombre. ¿Cuál es el que está muy cerca del Club de Industriales? Sí, exactamente. Sobre Avenida Vallarta, muy bien. ¿Cuál es? Sí, pero esta fue la boda civil. La civil. Sí. Ahí tenemos otra fotografía. Aquí estoy en Los Pinos, en Palacio Nacional, con el presidente Echeverría, que ahí se ve, agradeciendo a nombre de la ingeniería mexicana el reconocimiento que hicieron del ingeniero Jorge Matute Remus como Premio Nacional de Ingeniería de ese año. Esto debe haber sido 1968. Mira, 68, ¿qué año? Sí, una bonita... Es la única vez que se ha dado el premio a un ingeniero que no es del Distrito Federal. ¿La única vez? La única, no ha habido otra.
Tenemos más fotografías por ahí. Vamos Y a ver merecido, nada más. Jorge Matuta, por supuesto. Bueno, es parte del entubamiento del río San Juan de Dios. Justo lo que hablábamos, de Lo lo que del río San hablábamos, Juan de sí. Dios. Y casi ninguna construcción, ¿no? En aquella No, época. todavía no. Estaba la colonia Independencia ya muy construida, muy poblada, pero pues no llegaba, el río estaba contaminado, era una situación difícil. ¿Quiénes están en esta fotografía? En esta ingeniero? fotografía está el gobernador Alberto Orozco Romero, el ingeniero Elías González Velasco, que era el titular de la Dirección General de Planeación del Estado. Ah, mira. Ahí se hacía la planeación del Estado. Y su servidor, estábamos analizando el tema de la ampliación de la Avenida Federalismo, que antes era la calle Moro, y la propuesta que yo formulé, yo era entonces director de Obras Públicas de Guadalajara, el proyecto era ampliarla simplemente, y yo les dije, construyamos el túnel para un futuro tren. Ah, mira. Y los logré convencer, y se hizo de manera simultánea. ¿Qué año? ¿Cómo Sí, perdón. 68, 70, 71 mira. ha de haber sido por ahí. Oye, ingeniero, ¿y cómo se le ocurrió la idea? Bueno, pues yo había conocido otras ciudades, había viajado bastante y tenía la convicción de que más pronto que tarde tendríamos un tren ligero o un metro. Mira, Súper si bien. se hubieran planeado otras avenidas así, ¿no? Claro. No, bueno, y en Y no aquellas- llenas de poza de desnivel, pues, ¿no? Sí, claro, y además oportunamente, cuando haces la construcción, no En ese molesta a momento, nadie. claro, no es doble, no tienes que Sí. abrir, claro. Sí. Tenemos una fotografía más, ingeniero. Aquí era director de Obras Públicas de Guadalajara, que fui de 74 a 76. Y tenemos otra más. Por ahí. Vamos a esperar un momentito. Ahí estamos. Aquí estamos con el entonces director de Obras Públicas del Estado, que era el ingeniero Abel Villa González, con el ingeniero Cortés Landázuri, que fue un colaborador mío durante muchísimos años, dando los toques finales al proyecto de ese túnel del que les hablo. Ah, mira. Que después sería la línea 1 del La tren. línea 1. Y que ligero. después ustedes recordarán que criticaban que era un túnel en el que no cabían los autobuses, trolebuses por ahí. Exacto. Bueno, no estaba diseñado para trolebuses, estaba diseñado para el tren. Para el tren. Claro que no cabían los Claro que trolebuses. sí, ¿no? La idea no es que fueran No. autobuses, ¿no? Ingeniero, si se hubiera seguido ese proyecto dándole continuidad, ¿cuántas líneas ya tendríamos ahorita en Guadalajara? Deberíamos tener por lo menos otras 3. Otras 3. Sí. Es O decir, sea, que estaríamos yendo por las 6. Sí. Enrique Álvarez del Castillo hizo la primera, la terminó Guillermo Cosío. Guillermo Cosío hizo la segunda. Alberto Cárdenas no hizo. Que si hubiera hecho una, sería tres, cuatro. una por sexenio. Tendríamos por lo menos 50 kilómetros más. y desde esa época ya se había planeado las Sí, rutas, sí, las ya las líneas. teníamos planeadas. Ese estudio, digamos que existe y ahí está. Sí, sí. Ya esta línea 3 ya estaba planeada. En el mismo segmento de la diagonal. En el mismo segmento, en Ávila Camacho. ¿Y que fuera la 3 o estaba programada en algún otro momento? No estaba decidido cuál era. Pero que esa era una ruta Era prioritaria. una ruta de las que había que realizar, sí. Y se dejaron proyectos, inclusive. Ahora, ¿cómo explica eso, ingeniero, que los gobiernos panistas en 18 años no apostaron por nuevas leyes, por nuevas, líneas de tren ligero? Yo creo que no comprendieron la trascendencia de tener un sistema integrado masivo. Demasiado autoprivado, es decir, se invirtió mucho, ¿no? En autoprivado, en posas nivel, en... Bien, la realidad es que un sistema de tren te da un resultado eficaz hasta que tienes una red. Claro. Hasta que tienes Que 10 va redes. conectando, ¿no? Entonces, tienes que hacer inversiones muy fuertes para mover relativamente a poca gente, como se los mencionaba hace poco. Son de las decisiones de Estado que tienes que tomar por encima de las decisiones Al políticas. principio no ganas dinero, ¿no? Subsidias no. proyectos de esta No, naturaleza. no recuperas nunca la inversión. Exacto. Te das con que la operación se Salga. pague de la tarifa. Sí. Es una inversión a fondo perdido del gobierno. Pero entonces ya, por ejemplo, en esta línea 3 ya vas a ver una interconexión muy importante Sí. con la 1, con la la 2, uno y con la el dos. macrobús. Claro, incluso, claro. ¿no? Y lo que está haciendo Sepúlveda en movilidad es el diseño de las nuevas rutas empresas van a estar alineadas a estas columnas vertebrales que son las que mueven masivamente a la gente, a las 3 líneas de tren ligero. Oye, ingeniero, ¿el transporte público entonces debería de ser un servicio subsidiado y entenderlo como tal? No, de hecho lo es. Sí. Es decir, los trenes están subsidiados. Pero que lo tuviera totalmente como... Atribución al Estado. Exactamente.
estatizado, digamos. Yo no estoy de acuerdo en que fuera subsidiado. Yo creo que debemos pagar por lo menos el costo de la operación. Aunque en la mayoría de las ciudades del mundo está subsidiado, ¿no? O sea, es deficitario. Tú ves el metro y te cuesta $, o te cuesta euros moverte unos cuantos kilómetros. Claro. Por eso aquí, y son ciudades mucho más compactas. Totalmente. Es decir, que en un kilómetro viven 100,000 gentes que viven en edificios. Claro. Y aquí tenemos ciudades muy planas, con muy poca densidad de población, lo cual las hace menos rentables. Claro. Seguimos con las fotografías. Más fotografías por ahí. A ver, ¿quiénes están ahí, ingeniero? Aquí está también otra vez Echeverría, el gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez. Es cuando yo hacía tareas de vivienda. Estábamos entregando unidades habitacionales que yo dirigí su construcción de 1971 a 73 para el Ayuntamiento de Guadalajara. Alberto Orozco, ¿no? No, Guillermo Cosío, presidente municipal, Alberto Orozco, gobernador. Perfecto. Ahí están ambos, flanqueando a Echeverría. Perfecto. Y yo era el director de vivienda y colonias populares en esos años. ¿Qué recuerdos tiene del presidente Echeverría? Se lo pregunto porque la historia pues le ha atribuido, digamos, ¿no? Un poco de todo, digamos. A contrapelo de la torpeza que se le atribuye en los chistes, en las bromas, un hombre sumamente inteligente. A lo mejor desde el punto de vista económico, con decisiones poco acertadas, pero un hombre con la mejor disposición de servirle al país. Pero muy de su época también, ese tipo de decisiones, ¿no? El populismo económico. Populismo. Sí. Claro. Tenemos más fotografías. A ver, ¿qué más tenemos ahí en pantalla? Aquí estoy cerrando mi campaña para presidente municipal, ahí frente al Centro Cultural Cabañas. Sí. Esto fue 1991, finales de 91. Tenemos otra fotografía, creo que es la que, pues justo... Aquí debo estar atendiendo alguna... estamos rindiendo protesta para ¿La posiblemente... municipal? Sí, no, yo creo que era para la candidatura, seguramente. Vamos a ver ahí al licenciado Carlos Rivera. Aquí estábamos inspeccionando el colector intermedio Oriente, que se construyó en esa etapa el primer, digamos, drenaje profundo que se hizo. Hay un colector de cerca de 12 kilómetros que construyó el gobierno del estado. Era una visita de inspección. El escudo con el que se hizo el túnel, ahí está en la glorieta de tránsito. Es ese. Ese es el escudo que ahora están preparando para la línea 3. ¿La tuneladora? La tuneladora. Así claro. Sí. Es súper emblemático. Le llamamos escudo. De esas obras fundamentales que nunca se ven. Que nunca se ven. Y que no dan votos, al parecer. No, seguramente no. Ingeniero, una fotografía más. Este personaje que está ahí es el juez que me llevó la causa mía cuando fui consignado. Fue la noche que me presenté ante él. Personaje nefasto. Posteriormente, 2 o 3 años después, fue llevado a la cárcel por corrupción. Este juez. Mira. Sí. ¿Y qué recuerdos? A mí me pidió una cantidad importante para resolver el asunto. Yo sabía que era un tema político, entonces... Pues, arreglarme contigo no me ayuda en nada. No iba a arreglar nada, ¿verdad? Debió de haber sido un momento complicado, ingeniero. No sé, se lo pregunto, pienso, por ejemplo, pues en la familia, ¿no? Sí, para la familia particularmente. Para mí, fíjese que no. Sorprendentemente para mí, me acepté con, no sé si madurez o con realismo. ¿Entendiste la situación? Lo entendí de inmediato. Nunca me deprimí. Aquí juegas fuerte, pues también tienes que y se aprende mucho, aguantar. Supongo, ¿no? Sin duda alguna. Fue una etapa enriquecedora. Me visitaron miles de gentes en el reclusorio. El día de mi cumpleaños, que es el 21 de junio, había tantos que me sacaron del reclusorio para que me saludaran afuera en lugar de dejarlos entrar. Imposible que entraran. Era imposible que entraran. Dije, bueno, ya que el destino y Carlos Salinas me mandaron a la cárcel, pues a ver qué puedo hacer aquí, a ver si de veras soy servidor público. Pude ayudar en mucho. Puse agua,
teléfonos, una iglesia, hicimos muchas cosas y algo que me satisface mucho, saqué a más de 500 reclusos que estaban ahí por pobres, no por pillos. Fíjate. Bueno, Ahora sí que presunto culpable, ¿no? Se van en la película. toda una lección y toda una experiencia que al final uno nunca, a veces no sabe por qué el destino lo va llevando por esos caminos, ¿no? Donde te lleve, como dicen los americanos, ¿no? Te dio limón la vida, pues haz limonada, ¿no? Hacer limonadas. Bueno, luego dice por ahí que si tienes limones, pues entonces el tequila y un poquito Bueno, de también café. es cierto. Y ahí esa es otra manera de que sea verlo provechoso es el tema. Vamos a un corte en perspectiva, seguimos platicando con Enrique Dago. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, viernes, inicio de fin de semana. Una noche fría, diríamos, además un fin de semana largo que se espera también sea bastante frío. Bueno, pero no como nuestros vecinos del norte, Evelyn. No, que están con la nieve a todo lo que da. Pero nosotros hoy con una charla muy cálida, nos da mucho gusto y además le agradecemos que haya aceptado esta conversación al ingeniero Enrique Dago Flores. Muchos temas, mucha historia también en torno a nuestro personaje invitado. Y bueno, ingeniero, quisiéramos hablar ya de temas más particulares y más personales, si usted nos lo permite. ¿Cómo no? ¿Alguna comida favorita? No soy especialmente aficionado a la comida sofisticada, ¿no? Yo diría que cuando tengo oportunidad de pedir, pido lo que sea con carne molida. Que tenga la carne. Albóndigas, pacholas, hamburguesas. Me encantan. Picadillo por ahí, ¿no? Picadillo, delicioso. ¿Te defines, Enrique, como un hombre familiar? Sí, sí. Sí, mis 54 años de un matrimonio feliz con la misma esposa. Bueno, no es fácil. No es fácil. 5 hijos, un hijo y 4 hijas, 14 nietos. La convivencia que tengo con ellos, la relación muy hermosa con toda mi familia, yo creo que me define como un hombre de familia. Importantísimo el respaldo que debe tener un político, ¿no? Valiosísimo. Familiar. Particularmente en la etapa que mencionábamos del 22 de abril, es 8 meses privado de mi libertad, con todo el respaldo de mi familia. ¿Le gusta el fútbol y a qué equipo le va? No me gusta. No, bueno, mira. Porque ya te veía, ya te veía. 1-0, yo creo que. No, así como van muchos Chivas. Sí, claro. Belén me acusa de yo ser el que estoy invitando Ahí aquí, soborna gestionando las para invitaciones. Para hacerle promoción. Pero la realidad es que casi todos han sido Chivas no practicantes. Sí. Así la mayoría. Es Y sí vino un atlista muy practicante, que es Alberto Cárdenas. Sí, Claro. Pero de ahí en fuera. No, la verdad, si tengo. Y el fútbol, pues es espectáculo, ¿verdad? No es un deporte, ¿no? Claro. El deporte lo hacen los 22 que andan ahí en la cancha, ¿no? Claro, es espectáculo. Sí, es espectáculo. Si dispusiera del tiempo, yo prefiero leer. Claro. Mire, muy bien, muy interesante. Pero, bueno, adelante. Un libro que marcó tu vida, hablando de eso. Un libro que marcó mi vida. A ver si... Yo diría que varios, ¿eh? No. Siempre he leído mucho, desde muy joven. Y tal vez podría mencionarles 2 de ellos. Uno de ellos de John F. Kennedy, un libro que él escribió cuando era senador, es decir, antes de ser presidente de la República, que se llama algo así como Profiles in Courage. Perfiles de valor. De valentía, claro. Sí, donde él recogía una serie de historias de políticos estadounidenses que hicieron cosas valiosas para su país. Yo creo que ahí despertó en mí la vocación del servicio público. Mira. Me siento inspirado por ese libro. Sí, John F. Kennedy. Y otro libro también de aquellos años, que nunca he olvidado el título, se llama ¿Por qué corres, Samuelillo? Mira. Y se refiere a Samuel Goldwyn, aquel de las películas. El mensaje de ese libro es, no corras ante los problemas, enfréntalos, porque cuando empiezas a correr no acabas de correr. Nunca, cierto. Y luego los problemas lo alcanzan a uno, por más que corra. ¿No? ¿Qué lees sobre todo? ¿Qué tipo de lectura? No tengo... Novelas, no, de todo. Historia. Literatura, muchos documentos de información sólida. Sí. ¿Le gusta la música, ingeniero? No especialmente. Disfruto música de fondo. Instrumental, digamos. Sí, instrumental.
¿Hay algún personaje de la historia que te represente mucho? Alguien que digas, ese tipo de personaje siento que representa muchas cosas en términos políticos, sociales. Sí. No viví conscientemente, era muy joven, muy niño, la etapa en la que Lázaro Cárdenas fue presidente, pero para mí es uno de los presidentes más extraordinarios que ha tenido este país. Más congruente con su manera de pensar, con su filosofía y con su ideología. Para mí es un ejemplo de cómo debes ser un funcionario público. Lázaro Cárdenas. Y pues remontándonos más, creo que José María Morelos también es un personaje de quien todavía podemos aprender. Se conoce poco. Sí. 200 años después, ¿no? Sí, 200 años después. Oye, ingeniero, ¿y lee periódicos? ¿Sí? ¿Cuál periódico es el No, si no el primero que gobernador le diría... Bueno, hay políticos que Sí, no ¿verdad? leen periódicos. Oye, está muy bien Morelos, pero... ¿no? Claro, sí. Sí, leo todos los locales. ¿Pero hay alguno por ahí que tenga preferencia especial? El Universal. El Universal. Sí, es el no local que leo. Invariablemente todos los días. Y claro, los puedes leer en línea, en claro. línea, pero no, me gustan en papel. Mira, no nombró ningún periódico de aquí. No, local. Para no meterse en problemas. Para no meterse en camisa de 11 varas. ¿Cuáles son tus pasatiempos? Leer, estar con la familia, imaginar nuevas cosas y hacerlas cuando me es posible hacerlo, cuando tengo la oportunidad, tanto en el servicio público como en el campo privado. ¿Cocina, ingeniero? No, Nada. nada. No, bueno. Pésimo. Ni en defensa propia, No, dice por yo ahí. creo que se me quemaría el agua si la pongo a hervir. Bueno. ¿Cómo te consideras ideológicamente? ¿De izquierda, de derecha, liberal, conservador? ¿Cómo te defines? Pues yo no sé si todavía sean válidos los términos de izquierda y derecha. Siempre me he considerado un agente de izquierda, aunque también creo, como escribió Fukuyama hace algunos años, pues que terminó en aquel libro del fin de la historia, ¿no? Ya no hay ideologías, ¿no? Aunque sí definen unas y otras, ¿no? Sí. Por ejemplo, la izquierda cree más en el Estado, Claro. la derecha más en el mercado, Sí, ¿no? Sigue claro. habiendo algunas coordenadas, Sin duda ¿no? alguna. ¿Y liberal o conservador? Liberal, Liberal. sin duda. Nos faltan algunas fotos. Algunas fotografías, a ver muy si bien. producción nos ayuda por ahí a seguir viendo, porque creo que vienen personajes interesantes. A ver, ¿quién está Una en reunión esa con foto? Pedro Aspe, Ah, mira. en las etapas en las que no estaba en el servicio público, estaba muy activo como empresario. Y Pedro lo consulté en varias ocasiones, vino a mi casa a saludarme, siendo secretario de Hacienda. De Hacienda. Sí, un buen amigo. Conservo la amistad con él. Tenemos un par de fotografías más. Ahora que Bueno, pues hablábamos aquí de alguna de asambleas. mis actividades como dirigente del PRI. Oye, pues sí se ha modernizado el PRI, ¿eh? Sí, ¿verdad? Mira, Mira el logo. No, bueno. Sí, no, pero por lo bueno, menos espera. en los símbolos por ahí. Por lo menos ¿no? en la asamblea de Poncitlán. Sí, mira. Ah, mira. Tenemos otra fotografía. Ah, mira, con mi familia, de hace algunos Su años. esposa, sus Con mi hijos. esposa, mi hijo y mis 4 hijas. ¿Y alguno de sus hijos dedicado a la política, ingeniero? Nadie. Ninguno. Mi hija, una de mis hijas, recientemente es médica, está en el servicio público, Pero en el área de salud, de la salud. en el área de salud, está en el área trabaja con el DIF, dirige todo el tema de los límites, ¿cómo se llama? Con gente con discapacidades. Sí. Tenemos otra fotografía ahí, ingeniero. Aquí estoy con don Jorge Dip. Ese personaje con quien trabajé yo 10 años, aprendí mucho de él, un extraordinario empresario mexicano, ya de 106 años de edad, aquí don Jorge, vivió 106 años. Yo tuve 2 grandes maestros, Jorge Dip y Jorge Matute. ¿Qué fue lo que más les aprendió a ellos, ingeniero? El ingeniero Matute le aprendí a ser ingeniero y le aprendí a ser hombre cabal, hombre con ética y un hombre que respeta a su familia. Y de Jorge Dip aprendí a ser empresario y a ser audaz.
en la empresa. Que eso nos hace falta mucho en estas épocas, ¿no? O sea, ser audaz pero con responsabilidad. Sí, porque luego claro. uno de repente se hace... Y sea audaz con lo tuyo. No, y audacia, exacto. Y audacia con irresponsabilidad, ¿no? Que, sí, audacia con responsabilidad, ¿no? Totalmente. Aquí debemos estar entregando casas también. Don Jesús Silva Gerso. Con Jesús Silva Gerso, que fue el primer director del Infonavit. Ah, mira. Nosotros empezamos a construir casas antes de que se constituyera el Infonavit. El Infonavit llegó a su primer aniversario, debe haber sido 1972, y no tenía una sola casa que entregar. El Ayuntamiento de Guadalajara le dio 200 casas y le dijo, a ver, ponte la medalla y di que ya en un año hiciste casas. Fueron las primeras en el país que entregó Jesús Silva Gerso. ¿Tenemos una fotografía más ahí? Sí, aquí debo estar con... en los temas gremiales también estuve muy activo en los gremios de ingeniería, tanto nacional como latinoamericano. Estos personajes que hemos visto, ingeniero Sí. Madrazo, Aspe, Jesús Silva Gerso, ¿son, digamos, personas cercanas a usted más allá de la política, de lo profesional? Con algunos de ellos sí, mantengo la relación. ¿Y amigos así políticos, como iba a decir, como dirían los chavos, pero no, como se dice, amigos de neta dentro de la política? Sí los tengo, pero mis amigos más bien están fuera del ámbito. De la política. Sí. ¿Difícil hacer amigos en la política? No, pero Los amigos más personales, más ¿no? personales están fuera, sí. Nos queda un minuto, ingeniero, para Sí. despedir el programa, pero preguntarle por Enrique Peña Nieto, ¿cuál es su opinión de él? Excelente. Yo creo que muy valiente al haber impulsado estas reformas que el país necesitaba. Una gente que sí entiende al país y que pues ha sacrificado su popularidad y ha perdido apoyo seguramente, como vemos en las encuestas. En parte, seguramente por temas de corrupción que hemos visto ahí señalados, yo no sé si ciertos o no, pero en gran parte crítica a estas reformas sustanciales que el país requería. Yo creo que es un hombre a quien vamos a admirar más después. Ingeniero, estamos a 3 años todavía de las próximas elecciones, particularmente en el estado de Jalisco. En 30 segundos, porque estamos a punto de despedirnos, ¿qué tiene que hacer el PRI si realmente quiere retener el gobierno del estado y recuperar algunas de las alcaldías, si no es que, bueno, la mayoría? Tenemos que escuchar a la gente y tenemos que designar candidatos que la entiendan. Abiertos, transparentes. Transparentes. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Gracias por haber estado Belén, aquí. Enrique. Es Muchas gracias. un privilegio estar con ustedes. Y gracias por la contrario. apertura también. Muchas gracias. Enrique, nos vamos. Nos vamos. A usted muchas gracias, buen fin de semana y lo esperamos el próximo lunes, aunque es feriado, aquí estaremos. Semana Muy de buenas informes, noches. sí. Así es.